Buenos días, hermano, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Dios les bendiga ricamente. Estamos otra vez listos para comenzar una nueva clase del libro de Gálatas. Hoy tenemos que trabajar sobre Gálatas capítulo 5, 13 al 26. En verdad ya estamos bien adelantados. Gálatas solamente tiene 6 capítulos, así que muy pronto estaremos finalizando también el libro de Gálatas, más o menos en unas 2 semanas. Gracias al Señor porque hasta ahora pues todo continúa bien. No hemos escuchado grandes situaciones de ningún hermano en la iglesia sufriendo. Algunos han tenido coronavirus, sí es cierto, pero hasta ahorita lo han pasado tranquilos en su casa, sin mucha presión. Seguimos orando unos por otros. Recuerda que nos estamos reuniendo todos los domingos a las 11 de la mañana para nuestro culto de alabanza. Lo hacemos con las medidas requeridas de seguridad. Si usted tiene a bien ir, perfecto, excelente. Si no, pues siga visitando nuestros cultos a través de la página que se transmite también en vivo, tanto en YouTube como en WhatsApp, como en Facebook y en otras partes que no sé, pero quizás usted sí sepa más que yo de eso. Gracias al Señor porque todo está bien este año. Estamos continuando caminando en este tiempo difícil y de dudas, de dificultades, pero recordemos, siempre el Señor está en control de las cosas. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos olvidados. Dios está en control de las cosas. Así que le animo a estar seguro en esto, a estar dependiendo del Señor y esperar siempre lo mejor de Él. Gracias por los hermanos que nos han mandado algún saludo a través del WhatsApp y gracias por los comentarios que han hecho en la clase. Pues como siempre les digo, aprovechen al máximo, no tiene que oírla una sola vez, repítala si quiere, anote sus notas, haga sus anotaciones, si tiene alguna pregunta hágalo con mucha confianza a través de los medios que usted sabe y trataremos de ir progresando en toda esta enseñanza como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Yo creo que Gálatas ha sido un desafío para todos nosotros. Yo espero que ustedes le hayan sacado realmente el provecho que este libro tiene, pero hágalo con toda confianza, sugiéraselo a otras personas, úselo como usted más le parezca adecuado. Vamos a estar orando entonces y luego entrando al libro de Gálatas capítulo 5, versos 13 al 26, que estoy seguro que también será de desafío. La clase la vamos a tener que dividir en 2 como siempre porque tiene mucha extensión y es mejor aprovecharla poco a poco para que se entienda mejor los puntos. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar una vez más juntos a través de este medio. Gracias por la oportunidad que nos das de comunicarnos unos con otros y poder reconocer que tú sigues trabajando en nosotros y a través de nosotros. Gracias por cada hermano que ha permanecido en su casa guardándose de esta situación tan incómoda y pedimos que tú le bendigas, le confortes, le animes en ese sitio y también a los que han podido reunirse en la iglesia, Señor, darnos un tiempo también de compañerismo y de alegría de vernos juntos una vez más. Padre, queremos reafirmar la confianza que tenemos en ti, la seguridad de tu control sobre todo, la seguridad de nuestra salvación y nuestra permanencia en ti, Señor. Nada puede movernos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así lo creemos, así lo predicamos y así lo declaramos en tu nombre. Dirigido en este tiempo, ayúdanos a sacar el provecho de esta lectura que vamos a hacer y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a estar leyendo entonces en Gálatas capítulo 5, versos 13 al 26. 13 al final del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado que no se acaben por destruirse unos a otros. Así les digo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecadora, porque ésta desea lo que es contraria al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley.
Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones y sectarismo, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora que como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Aquí está Pablo otra vez con una buena disertación sobre este tema. Ahora entrando, quizás después de haber hecho todo el acercamiento sobre la ley que era criticado fuertemente, ahora va a entrar a ese tema tan importante de la libertad en Cristo, que ya la viene desarrollando, pero apuntando a la crítica que muchas veces, bueno, a Pablo se lo hicieron y yo sé que hoy en día también la hacen mucho. Entonces, si somos libres, vivamos como queramos, ¿verdad? Usted ha escuchado esa expresión. Cuando usted habla de la libertad en Cristo, dice, bueno, entonces si somos libres, vivamos como queramos. Voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy libre para hacerlo. Y Pablo, ese es el tema de este pasaje y lo va a continuar haciendo en los próximos pasajes porque precisamente a Pablo se está oponiendo a esa situación. Vamos a decir que Pablo ha estado demostrando que la aceptación de Dios se basa en la fe en Cristo y no en el cumplimiento de la ley. Eso ya quedó demostrado por Pablo. También quedó demostrado que la vida de fe en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo se caracteriza por la libertad. Ya lo leímos desde el capítulo 5, versículo 1, donde dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. 5.1. Y este ha sido ese énfasis. También ya Pablo ha demostrado que someterse al antiguo rito, a la ley y la circuncisión es lo mismo que abandonar a Cristo y la gracia de Dios. Es volver a lo que había antes. Pero ahora en este tema que él va a desarrollar de aquí en adelante, va a aplicar esa doctrina de la libertad al tema de la lucha contra la carne. Aquí nuestra versión NIV la traduce como naturaleza pecadora. En otras versiones la traduce como carne, ¿verdad? Pero es la misma idea. Y lo que está diciendo Pablo es que su predicación no es, ahora que tenemos la libertad en Cristo Jesús, podemos hacer lo que nos da la gana. Era una de las cosas que lo criticaban los judaizantes. Están diciendo, tú estás predicando un evangelio suave, un evangelio sin ley, un evangelio sin responsabilidades. Pablo niega completamente y aquí donde él va a explicar. Y es Pablo está enseñando que el remedio o el antídoto contra esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos o carne, no es obedecer la ley y los mandamientos. El remedio contra eso es vivir en el Espíritu, que Él es nuestra guía. Repito, el remedio para esa lucha contra la carne, la naturaleza pecadora, no es el cumplimiento de la ley y los mandamientos. El remedio es vivir en el Espíritu. Ya lo viene explicando desde el capítulo 1 al versículo 4, hizo un énfasis muy importante sobre la vida por medio de Cristo. Tenemos vida en Cristo. Luego en el 5 y 6, que son los dos capítulos finales, él va a hacer el énfasis de la vida en el Espíritu Santo. Cristo nos rescató del pecado. Cristo pagó la culpa por nosotros. Cristo pagó el precio que debía pagar. Pero cuando Él se fue, dejó al Consolador, dejó al Espíritu Santo, que ahora es, en este momento, nuestra guía para vivir y caminar en esa libertad que Cristo compró para nosotros. Ese es el papel del Espíritu Santo. Y el tema ahora que Pablo está desarrollando es la importancia de la libertad en Cristo. Y esa libertad nos ayuda a luchar contra la carne y lo va a hacer en varios puntos. Por ejemplo, en esta lectura que tuvimos, Pablo nos va a llamar
en los versos 13, 14 y 15, nos va a llamar a vivir libres de la carne. O sea, y como hace un énfasis especial, vivir prácticamente lo dice en el amor. Porque dice claramente en el 5:6, un poquito más atrás, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y ahora Pablo va a decir, nos va a llamar a vivir esa vida libres de la carne y enfocados en eso que es el amor de Cristo y cómo se ejerce ese amor. Luego va a ser un llamado en los versos también 16 al 18 sobre un llamado, o otro llamado más diría yo, a la libertad, a vivir en el Espíritu y no a vivir en la carne. Nunca Pablo defiende la posibilidad de vivir una vida de libertinaje ahora que conocemos la libertad en Cristo Jesús. También va a detallar qué es la vida de la carne, qué llama él vida de la carne. Y por supuesto, al final los versos que estamos del 22 al 26 va a hablar los detalles sobre lo que él llama la vida del Espíritu. Así que en estos 4 puntos vamos a manejarnos hoy lo mejor posible y ver cómo le sacamos el mayor provecho. El primer punto es el llamamiento de Pablo a una vida de libertad de la carne, a libertad, a vivir en esa carne. Los versos 13, 14 y 15, ustedes pueden repasarlo en su casa si así lo desea. Los judaizantes estaban acusando a Pablo de una vida, aparte de la ley, siempre va a atender al desorden y al pecado. Miren bien la acusación, ¿verdad? Una vida, aparte, sin la ley encima, va a atender a la persona a una vida de desorden y de pecado. Pero Pablo sostiene lo contrario. Una vida de libertad es una vida de amor a otros. Es la ley de Cristo. Es la esencia de la ley. Dice claramente, no se dejen llevar por la carne. No se dejen mover por la carne. No actúen por la carne. Lo va a describir de la siguiente manera. En el 13 empieza a decir, no usen la libertad como ocasión de la carne. Verso 13, ¿verdad? Pero si 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Pablo no está abriendo la puerta a una vida de licenciatura para pecar cuando ha enseñado la libertad en Cristo Jesús. No, Señor, no lo ha hecho. 13, 14 y 15 lo demuestra, ¿verdad? En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado que no acaben por destruirse unos a otros. Y Pablo levanta muy fuerte esa bandera. Y a pesar de la acusación que le hacían los judaizantes, Pablo sostiene, una vida de libertad es una vida enfocada en el amor, ejercitando el amor de Cristo y el amor hacia otras personas, porque aquí lo llama, es la esencia de la ley. No se dejen llevar por la carne. Y lo hace de esta manera, lo va a describir desde 13, 14 y 15, como les dije. No usen la libertad como ocasión de la carne. Usen más bien la libertad para el amor. Usen la libertad para el amor. Y claramente lo dice, el amor es el resumen de todos los mandamientos, lo dice en el verso 14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí lo dirige. Ahora, cuando habla de la carne, se expresa en las dimensiones. ¿Cómo se expresa la carne? Miren lo que dice el 15. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, la carne o la expresión de la carne siempre se va a expresar en pleitos, en disensiones, en divisiones. Atención a esto. Atención a esto. La expresión más genuina de alguien viviendo en la carne es disensiones, pleitos, diferencias y peleas. Póngale oído a eso, ¿verdad? Los judíos acusaban a Pablo de ese evangelio libres, de esa liberación y de llevar a la gente a una vida de desorden, pero Pablo lo niega y lo que enseña es todo lo contrario. Pablo enseña, la libertad no debe usarse para dar rienda suelta a las pasiones humanas. Aunque los cristianos son libres, esta no debe convertirse en una excusa para vivir en pecado. Eso lo deja establecido plenamente claro. Por lo tanto, el énfasis dice, vivir
en la carne es vivir fuera del ámbito divino. No es el deseo de Dios que se viva en la carne. Y vamos a definir un poquito qué es vivir en la carne, porque entonces a veces no lo entendemos bien. Algunos han pensado que cuando Pablo dice vivir en la carne, y eso desde hace mucho tiempo atrás yo lo vengo oyendo también, vivir en la carne quiere decir una vida de total desenfreno a nivel personal, a nivel sexual, a nivel de pasiones desordenadas. Puede ser así, pero no siempre lo es. Cuando Pablo enfoca en eso de vivir en la carne, no se enfoca precisamente en una vida desordenada, a full capacidad, por decir así, del desastre en que viven. Sencillamente Pablo está diciendo, vivir en la carne es no vivir bajo el Espíritu Santo, no vivir bajo la guía, porque tanto la carne y la ley son cosas del pecado. Puede ser la persona mejor del mundo, pero creyendo que lo puede lograr por su propia fuerza. Repito, vivir en la carne es sencillamente no vivir bajo el poder, la autoridad, la guía y la enseñanza del Espíritu Santo. Puede tener una vida muy buena, muy bien presentada, pero si no es guiada por el Espíritu Santo, vive en la carne. Lo que dice Pablo, que eso es cosa del pasado, lo actual es Cristo y el Espíritu Santo. Por supuesto, Pablo no habla de esa carne en el sentido físico, ¿verdad? No está hablando precisamente de esa persona que vive fuera de esa voluntad de Dios, lejos de su influencia, de su orientación, aparte de la orientación del Espíritu Santo. ¿Quién guía mi vida? ¿Lo decido yo o lo decide el Espíritu? Eso es vivir en la carne. Y eso es vivir en el Espíritu. Por eso ese énfasis en el 13, la segunda parte, y en el 15 es, la carne siempre promueve separaciones, discordias internas. La carne siempre tiende a destruir lo que hay. Me están escuchando bien. Siempre la carne va a llevarnos a separaciones, a discordias, a vivir en pleitos. Y eso es una característica muy peculiar de vivir en la carne. Pongan atención a lo que digo. Pongan atención para que las cosas puedan ir bien. En Gálatas los debates eran muy comunes, pero más que debate buscando la verdad, era como un debate buscando a ver quién ganaba, a ver quién podía destruir los argumentos del otro, sin importar ya casi que era la verdad. El asunto era imponer mi voluntad. Unos defendiendo a los judaizantes, otros defendiendo a Pablo. Inclusive Pablo dice que había instigadores entre ellos, provocadores. En esos versos que leímos la semana pasada, 7 al 10, Pablo habla de esos instigadores. Y en el verso 11 también entiendo yo que hace un énfasis. Hermanos, si es verdad que todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Pablo está hablando de esos instigadores, esos provocadores, y señala que viven en la carne. Pablo lo dice como una señal de aquellos que viven con esos pecados interpersonales. Y esa lista que él hace acá, en estos versos que acabamos de leer, del 19 en adelante, esa lista que hace, casi de 15 pecados, 8 de ellos son de carácter de relaciones interpersonales, 19, 20 y 21. Repito, de los 15, prácticamente 8 son de conflictos interpersonales. Miren lo que digo. Miren lo que estoy señalando. Igual cuando habla del fruto del Espíritu Santo en el 22 en adelante, lidia también un poco con esas relaciones interpersonales. Pero en el verso 26, él hace ese énfasis. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos con otros. No dejéis, no permitáis que eso suceda. Y si ustedes recuerdan 6, 1 al 5, o lo pueden seguir leyendo para que vean también los énfasis que hace. Ahora, en otras partes habla también de la tacañería inclusive, como una señal de la carne. Pensar en nosotros mismos más que en otros, ¿verdad? Por lo tanto, había muchas divergencias
divisiones, discusiones. Y Pablo lo enfoca como un orgullo espiritual. Me creo mejor que el otro, sé más que el otro, tengo más el espíritu que otro. Y es una imagen triste y por eso Pablo lo señala con tanta fuerza. Eso de discutir sin llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la verdad, lo que estamos buscando es prevalecer mi opinión. ¿Vieran lo que digo? Miren lo que digo, a ver dónde estamos metidos. Y Pablo enfatiza, la libertad no debe ser usada para otra cosa, sino para servir a otros. Mi libertad no tiene por qué pisotear a otro hermano. Mi libertad debe llevarme a servir por amor, así como yo fui servido por el amor de Cristo. Con ese mismo amor, mi libertad debe llevarme a servir a otros también con esa actitud de amor. Para Pablo el amor lo define como el caminar o entregarse a voluntariamente a hacer lo que Dios me dice que haga. Por eso en el 2, también aquí en Gálatas 2:20, ¿verdad? Lo dice con mucha claridad. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo tenía muy claro esa idea. El amor se expresa, no en palabras tanto, como en acciones. Por eso repetimos el versículo siempre. De tal manera amó Dios al mundo que no los dijo. No, dice que envió, que hizo. El amor es una acción, más que un sentimiento, aunque es un sentimiento también, y más que una palabra que se puede expresar en palabra. Es la acción a la que me lleva el Espíritu de Dios a mí a actuar por otras personas. Inspirados en ese Espíritu de Dios, en ese Espíritu divino, debemos caminar en esas otras verdades que el Espíritu me lleva a ver. Y se expresa practicando el bien en la sociedad en que vivo, por supuesto, principalmente en la iglesia donde me manifiesto, ¿verdad? Ahí están mis hermanos. Entonces, se manifiesta en esas dos maneras. No solo es inspirado por Dios, pero también se expresa en hechos. Se expresa en hechos y estos hechos son tangibles, reales, visibles, palpables. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Pablo quiere que practiquemos. Porque claramente dice, la ley se resume en una sola cosa. Lo dice en el 5:14, ¿verdad? Ya lo leímos. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en otra parte dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no puedes amar a tu prójimo? A Dios que no ves si no puedes amar a tu prójimo a quien ves. Entonces Pablo no está jugando con estas cosas. La enseñanza es muy clara y muy precisa. El amor expresado en hechos. Y así lo resume Pablo. La ética de Pablo se puede definir como vivan en amor, vivan en el Espíritu, vivan bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Un amor que actúa para servir a otro. Un amor que se mueve para alcanzar a otro. No un amor, repito, que se queda en meras palabras o en meros pensamientos. Entender el amor de Cristo por nosotros debe afectarnos. Recuerden, amamos porque fuimos amados primero. Ese amor tan maravilloso que Cristo mostró por nosotros al dar su vida en nuestro lugar es nuestra mayor motivación para mostrar el amor a otros. Es como una respuesta a Dios a través de mis hermanos y a través de las personas que me rodean. Recuerden una cosa. El amor a Dios debe manifestarse no tanto en unas palabras hacia Él. Debe demostrarse en las personas que están a mi alrededor. Por eso esa famosa enseñanza de Cristo cuando dice, me vistes con hambre y me diste de comer, me vistes sediento y me diste de beber, me vistes desnudo y me vestiste. Y le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos así? Por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Cristo no necesita nada de nosotros, Dios no necesita nada de nosotros. Él quiere que, afectados por su amor, afectados por ese maravilloso don de la salvación, eso nos lleve a amar a otros, como fuimos también amados nosotros.
nada actuará mejor para poner soluciones que el amor. Luego Pablo pasa a decir ese llamamiento a una vida en el espíritu y no una vida en la carne, 16, 17 y 18. Después de explicar todo aquello de la libertad, diciendo que no es una excusa para vivir en la carne, pasa a aclarar que esa libertad, que es la vida del espíritu, precisamente es eso, permitir que el espíritu nos guíe, y lo plantea como una guerra ahora entre el espíritu y la carne. Eso existe. Más que un conflicto personal, es un conflicto entre espíritu y carne, y la decisión es a cuál pertenezco yo, a cuál sigo. Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, como dice la versión que yo tengo, y las otras dicen nuestra carne, siempre va a tender a adaptarse al pecado. Pero el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso dice en el versículo 16, vivan en el Espíritu y no satisfagan la carne. Vivan con el Espíritu de Dios y no satisfagan la carne. El conflicto entre carne y el conflicto entre el Espíritu es normal. Miren lo que dice el 17, ¿verdad? Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pablo es consciente de eso. Carne y espíritu trabajan antagónicamente, trabajan cada uno por su lado. Veo yo a quién sigo. El conflicto impide, si sigo la carne, hacer la voluntad de Dios. Y la única forma de escaparme de ese conflicto es seguir al Espíritu Santo, es dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y Pablo reconoce que aunque se oponen esos dos, el vivir en la carne lo que hace es alejarme del Espíritu. Pero vivir en el Espíritu es caminar lejos de la carne. La vida cristiana es una vida entregada al Espíritu Santo. Y es una vida que camina a través de esa afirmación voluntaria de seguir con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo logro? No es por disciplinas personales o esfuerzos humanos, es por rendirme. Y esto quiero hacer un énfasis especial. El vivir en el Espíritu no se logra con disciplinas personales, con castigos de cuerpo o ejercicios espirituales especiales. Es por rendirme al Espíritu Santo. Es por obedecer al Espíritu Santo. Es una rendición al Espíritu Santo. Es una doblegación de nuestro ego por poner la voluntad de Dios en su lugar. Y lo repito una vez más. El vivir en el Espíritu es una negación de la carne, no como una disciplina, no como un esfuerzo humano, sino una disciplina donde me rindo cada día a la voluntad del Espíritu Santo y le obedezco tal y como Él pide que lo haga. Luego Pablo empieza a hacer un desglose, los versos 19 al 21, de lo que es esa vida de la carne. Y para explicar ambos, ¿verdad? Pablo hace una lista de realidades, de vicios y virtudes. Primero habla de la carne. Hay otros, por cierto, otra cita que si ustedes pueden anotar, pueden buscarla, donde Pablo ahonda en otras cosas de la misma índole, de los pecados de la carne. Segunda de Corintios 6, 1 al 10, es una de esas pasajes donde lo narra, ¿verdad? Repito, segunda de Corintios 6, 1 al 10, segunda de Corintios 8, 1 al 7. Segunda de Corintios 8, 1 al 7. Efesios 4, 1 al 10 también, ya lo leímos hace un tiempo atrás. Así que son listas que describen a la persona o a sus ideas. Yo quiero que busque conmigo en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a ver si le damos tiempo a encontrarlo, ¿verdad? Colosenses capítulo 3. Los versos 12 en adelante. 3:12. Por lo tanto, Colosenses 3:12. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de todo afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne Cristo, que gobierne en su corazón la paz de Cristo, a la cual fueron llamados de un solo cuerpo, y sean agradecidos.
no habite en ustedes las palabras, que habite en ustedes las palabras de Cristo con todas sus riquezas. Instrúyase y aconséjense unos con otros en toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obras, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ahí está claramente Pablo explicando qué significa vivir en el Espíritu, caminar en esa realidad, caminar en esa verdad. A veces nuestros grupos se ven, y lo digo con vergüenza, a veces nuestros grupos se ven conflictos que son más manifestaciones de la carne que ninguna otra cosa. Recuerden, la carne siempre se manifiesta en disgustos, discordias y divisiones. Atención a lo que digo. La carne siempre se manifiesta entre nosotros con problemas, disensiones, disgustos, diferencias. Y esa es una clara señal de que hay carne metida. En cambio, el Espíritu produce frutos como el amor y la paciencia. A Pablo le preocupa esta situación en la iglesia de los Gálatas, le preocupa tremendamente. Y Pablo divide esas obras de la carne prácticamente en 4. Primero habla de los pecados sexuales, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. También habla de pecados religiosos, que involucra también esa parte, ¿verdad? Idolatría, brujería. Habla de los pecados de orden social, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Y también habla de los pecados relacionados con la bebida, borracheras, orgías, exceso de licor. Pero todos esos son problemas de exceso, de que se sobrepasa. Y Pablo enfatiza más que todo esa parte 3, los pecados sociales. Porque él dice, este tipo de carnalidad destruye la comunión, destruye la unidad, destruye la santidad. Y Pablo quiere que seamos muy cuidadosos en eso. Repito, escuchen lo que digo. Siempre la carne está reflejada en dificultades, en divisiones, en separaciones, en pérdida de la comunión, pérdida de la unidad y pérdida de la espiritualidad. Y Pablo hace una advertencia ahí, inclusive en el verso 21. Miren la advertencia, ¿verdad? Les advierto, dice en la segunda parte del verso 21. Como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no está hablando de la pérdida de salvación. Está hablando que es un reflejo. Ahí hay un reflejo de que ni siquiera hay vida espiritual en la vida que viven en las personas que viven ese tipo de divisiones, discordias y pleitos entre nosotros. Tengamos cuidado con eso, porque Pablo lo dice claramente, no heredarán. La vida de la carne lo que refleja es tu falta de relación con Dios. Tengamos cuidado con eso. Luego también Pablo al final va a hablar de esos detalles de la vida espiritual, 22 al 26. Y Pablo lo llama frutos o virtudes del Espíritu. Y también lo divide prácticamente en 3 grupos, ¿verdad? Unos hacia Dios, otros hacia otras personas y otras hacia uno mismo. Y Pablo lo define como obras de la carne, habla en plural, obras, pero cuando habla de las virtudes o frutos del Espíritu, habla en singular y muy claramente lo dice. Y el Espíritu de Dios es quien produce estas realidades en la vida de todo cristiano. Todo cristiano que vive estas cosas son producto del Espíritu de Dios trabajando en su vida. Y es responsable de esto, del fruto del Espíritu. El 24 lo enfatiza claramente. Los que son de Cristo Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. En otras palabras, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y lo sigue desarrollando en el versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos uno con otro. Pablo lo dice claramente, ¿verdad? Y hace un énfasis. No sigan mordiéndose y devorándose. Tengan cuidado. Las divisiones entre nosotros, productos de una vida en la carne, producto de una vida no guiada por el Espíritu Santo,
puede llevarnos a situaciones peligrosas, tanto en nuestra propia vida personal como en la vida que afecta a otros y que afecta aún a la iglesia completa. Y Pablo lo llama en plural, ese plural colectivo. Pero claramente Pablo dice, la base de todo esto es el amor, es el primordial. No es el único, pero el primordial, el amor. ¿Por qué? Porque ya dijimos, en él se resume toda la ley. En él se resume toda la ley. Dice claramente en 1 Corintios 13:13, repito, 1 Corintios 13:13, la gente me pide que repita con calma para poder anotar la cita. Dice que el amor permanece para siempre. Todo lo demás va a pasar, pero el amor no pasará. Pero el amor unifica las virtudes en toda la vida. El amor procede del Espíritu de Dios. Lo dice claramente Romanos 5:5. Lo leo para ustedes, Romanos 5:5. Se me aleja Romanos. Lo leo para ustedes. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios ha derramado el amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si creemos vivir en el Espíritu, la mejor muestra de la vida en el Espíritu es el amor. No es otra cosa, no es mi sabiduría, ni mis lenguas, ni mis predicciones, ni mis profecías. La mejor muestra de vivir en el Espíritu es el amor, lo dice Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nos dio el Espíritu Santo para poder vivir en ese amor. Hermanos, no creamos en otra cosa. Creamos firmemente que la vida del Espíritu de Dios es una vida de amor y que se refleja en hechos palpables y tangibles hacia mis hermanos. Como dije hace un momento, Dios no necesita nada de nosotros. No necesita nada, pero sí dice, ahí está tu hermano, a quien tú estás viendo, quien pasa necesidades, quien pasa angustias, a él busca, o a ese hermano que tú estás discutiendo y tratando de ganarle porque te crees mejor que él. Ten cuidado. El amor de Dios debe prevalecer en toda relación nuestra. Porque lo contrario, la carne genera destrucción. Pidamos al Señor que Él nos enseñe a caminar todos los días en el Espíritu Santo, a desechar los deseos de la carne que se oponen contra el Espíritu y a someternos, a doblegarnos diariamente a esa voluntad divina que está en el Espíritu del Señor. Pidamos eso al Señor y estoy seguro que en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra propia pareja, mi esposa, mi esposo, mis propios hijos y después en la iglesia, se va a reflejar ese carácter de amor producido por el Espíritu Santo. Y esa libertad que podemos vivir en Cristo, no el libertinaje, no es lo que predica Pablo. Dios nos bendiga ricamente, hermanos, y vamos a continuar la semana que viene con la segunda parte de este hermoso pasaje y estoy seguro que Dios lo va a seguir usando en sus corazones. Pero recuerden, el Espíritu Santo produce unión en el amor de Cristo. La carne produce división en el amor a mí mismo. Dios les bendiga ricamente. Vamos a orar y que la paz de Dios esté con nosotros. Qué bueno, Señor, que podemos interceder unos por otros, reconociendo que tú estás escuchando y pone la respuesta, Señor, adecuada a nuestra petición. No es mi voluntad, como el mismo Cristo oraba, sino la tuya, Señor, la que debe prevalecer. Padre, enséñanos estas cosas sobre el Espíritu Santo, que es nuestra fuente de guía y de seguridad, y que podamos vivir dentro de ese amor, expresado en hechos reales, empezando por mi propio hogar, empezando por mi propia familia, y continuando un reflejo hacia la iglesia, y luego hacia otros de la sociedad que me rodea. Padre, solo el amor podrá cambiar la vida de otras personas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, que siga guardando a cada hermano y hermana en su casa y que muy pronto podamos otra vez reunirnos
fuera de toda esta situación tan incómoda, alabar y bendecir tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.